Cierra tus ojos por un instante e intenta oír la voz de Jesús llamando tu nombre. ¿Sientes ese escalofrío? Tal vez pienses, ¿sería capaz de dejarlo todo para seguirlo? Pues eso fue exactamente lo que hizo un grupo de hombres comunes. Abandonaron redes, mesas de recaudación de impuestos, sueños personales. Todo quedó atrás por una causa que parecía una locura. Y en el camino enfrentaron la furia de reyes, juicios crueles e incluso cárceles oscuras. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? No flaquearon. La pregunta que nos persigue entonces es, ¿qué, o mejor dicho, quién les dio fuerzas para seguir adelante? Muchos solo han aprendido sobre los apóstoles a partir de citas rápidas, sin profundizar jamás en los detalles acerca del fin de sus trayectorias. Aquí veremos a cada uno de estos hombres de manera más completa. Viajaremos a lugares lejanos, culturas antiguas, y notaremos cómo la hostilidad no les impidió anunciar el mismo mensaje que habían escuchado de su maestro. Se te invitará a recorrer los caminos de Asia Menor, los desiertos de Arabia, las selvas de la India y los centros urbanos de Roma. En cada lugar, el Evangelio encontró entornos hostiles, pero también corazones sedientos de novedad. Este video no busca exaltar el sufrimiento como tal, sino mostrar cómo personas comunes pueden alcanzar un nivel de determinación que supera el instinto de autoprotección. No pretendemos romantizar el dolor, sino enfatizar la convicción de que hay algo más allá de la existencia terrenal. Si te sientes desalentado o crees que tus batallas diarias son insoportables, tal vez encuentres aquí la motivación para seguir adelante, inspirado por quienes lo entregaron todo en nombre de una esperanza mayor que la propia vida. Ahora, entremos en cada caso, contemplando no solo la muerte, sino la esencia de cada uno de estos 12 elegidos. Pedro, originalmente conocido como Simón, era el pescador de Galilea de temperamento impulsivo que se convirtió en una de las voces principales entre los discípulos. Presenció la curación de su suegra, caminó brevemente sobre las aguas y, en cierto momento, reconoció a Jesús como el Cristo, recibiendo las palabras que lo establecerían como piedra fundamental de la comunidad cristiana. Tras la ascensión de Jesús, Pedro se destacó como líder en Jerusalén. Predicó con valentía en fiestas importantes como Pentecostés, cuando muchos judíos de diferentes regiones escuchaban su mensaje. Esa postura audaz lo llevó a ser encarcelado en varias ocasiones, pero no disminuyó su fervor. Al contrario, lo impulsaba a predicar cada vez más, pues veía confirmaciones milagrosas de que Dios estaba actuando. Con el paso del tiempo, la historia de Pedro lo llevó a Roma, corazón del imperio, donde grupos de cristianos se reunían en casas e incluso en catacumbas para adorar. El emperador Nerón, famoso por su tiranía, encontró en los cristianos un chivo expiatorio de los desastres que azotaron la ciudad, acusándolos de crímenes que no habían cometido. En ese periodo, la persecución adquirió tintes crueles. Encarcelar a líderes cristianos se convirtió en una forma de demostrar poder e imponer miedo. Pedro fue capturado y juzgado. La narración más conocida afirma que lo condenaron a la crucifixión,
pero él pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir exactamente como su maestro. Ese acto refleja un cambio radical. Aquel hombre que un día había negado a Cristo en un momento de pánico, terminó sus días dando un testimonio extremo de humildad y fidelidad. Existe cierto simbolismo en la posición invertida de la cruz, casi como si Pedro quisiera subrayar su completa sumisión a la causa de Cristo. Algunas tradiciones cristianas sitúan este evento alrededor de los años 60 del primer siglo, durante la furia persecutoria de Nerón. El lugar exacto de su crucifixión y sepultura es disputado por los historiadores, pero la Basílica de San Pedro en el Vaticano reclama albergar los restos del apóstol. Independientemente de las pruebas arqueológicas, queda claro que Pedro no escatimó esfuerzos para mantener su compromiso hasta el final. Esta muerte pone de relieve la trayectoria de alguien que conoció sus propias limitaciones. Pedro era valiente, pero también fallaba. Tenía buenas intenciones, aunque a veces era precipitado. Al final, escogió el camino del sacrificio, confiando en que la vida eterna ofrecida por Cristo superaba cualquier angustia terrenal. Su testimonio sigue resonando. No importa cuántas veces el miedo nos haga caer, porque la restauración siempre puede hacernos levantar. Y si es necesario enfrentar, aun en medio de dolores lacerantes, se cuenta que ante esa cruz, Andrés casi la saludó, reconociendo que el camino del martirio lo unía al Maestro de un modo intenso y definitivo. No se trataba de una búsqueda sádica del sufrimiento, sino de la constatación de que, en la lógica cristiana, la muerte podía ser la puerta de entrada a la plenitud eterna. Cada palabra que Andrés pronunció en su lecho de crucifixión se convirtió en semilla para quienes presenciaban la escena. Ni las cadenas ni los clavos lograron silenciar su voz. La imagen de este hombre predicando durante su propio suplicio resulta a la vez perturbadora e inspiradora. Perturbadora porque nos confronta con la crueldad de una época en la que la tortura pública se usaba para intimidar. Inspiradora porque muestra a alguien que, tras conocer a Jesús, decidió no callar el mensaje de amor y salvación. Muchos relatos afirman que guardias y personas del pueblo se conmovieron al escucharlo, y algunos abrazaron la fe en ese mismo momento. Cuando hablamos de Andrés, surge inevitablemente la reflexión: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para vivir y difundir lo que creemos? Ya no vivimos en un mundo tan propenso a crucifixiones, pero aún existen persecuciones de diverso tipo, desprecios, burlas, despidos e incluso violencia psicológica. Andrés nos recuerda que el amor que recibimos puede ser mayor que cualquier miedo y que compartirlo es un llamado que puede exigir sacrificios. Al final, su crucifixión en forma de aspa se convirtió en símbolo de humildad y entrega, una manera de decir que todos los caminos terrenos pueden converger en un único punto: la fidelidad a lo eterno. Esa es la herencia de Andrés para la cristiandad
y para todos los que buscan coraje en medio de las incertidumbres de la existencia. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, era conocido junto con su hermano como uno de los hijos del trueno. Posiblemente tenía una personalidad intensa al punto de sugerirle a Jesús, en cierta ocasión, hacer descender fuego del cielo para destruir una aldea que no lo recibió. A pesar de ese carácter fuerte, Santiago también fue uno de los discípulos más cercanos al Maestro, presente en momentos clave como la Transfiguración y en el huerto de Getsemaní. Tras la ascensión de Jesús, Santiago y los demás apóstoles comenzaron la predicación en Jerusalén. La comunidad cristiana crecía rápidamente, llamando la atención de las autoridades judías y romanas. Dentro del Sanedrín había gran inquietud por la influencia cada vez mayor del movimiento que afirmaba que Jesús era el Mesías. Con el tiempo, se produjeron acciones más violentas contra los líderes de estas predicaciones. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra que, en cierto momento, el rey Herodes Agripa I, buscando ganarse la simpatía de los líderes religiosos, ordenó ejecutar a Santiago a filo de espada. Este suceso probablemente ocurrió alrededor de la década del 40 de Cristo, pocos años después de la resurrección de Jesús. Santiago, por tanto, fue el primero de los 12 en sellar su testimonio con sangre, convirtiéndose en una referencia de coraje para la iglesia primitiva. La muerte de Santiago resonó intensamente entre los cristianos, pues su decapitación fue ordenada por una figura que representaba tanto el poder político como el prestigio religioso de la región. Este acto demostraba que no había límites para la persecución. Si las autoridades estaban dispuestas a eliminar a un apóstol tan reconocido, ¿cuántos más podrían morir? El miedo se propagó, pero también la determinación de seguir predicando. Tradiciones antiguas mencionan que, durante el trayecto hacia la ejecución, Santiago mostró tal serenidad que incluso el soldado responsable de custodiarlo se conmovió con su testimonio y se convirtió en el camino. Se cuenta que este soldado, arrepentido, pidió perdón y, al final, fue ejecutado junto a Santiago. Aunque no haya unanimidad al respecto, esta historia ilustra la idea de que la fe puede impactar incluso a quienes están encargados de perseguirla. Esta historia invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante las amenazas o las injusticias. Santiago tuvo la oportunidad de renunciar a sus convicciones para intentar salvar su vida, pero optó por mantenerse fiel al compromiso que había asumido cuando dejó las redes de pesca para seguir a Jesús. Desde entonces, su nombre pasó a recordarse como el que abrió el camino del martirio apostólico. Aprendemos también de Santiago acerca de la intensidad mal encausada. En el pasado, su impulsividad lo llevó a desear venganza contra quienes no recibían el Evangelio. Sin embargo, la enseñanza de Jesús le hizo comprender que la fuerza mayor se expresa en el amor sacrificado, no en la destrucción de oponentes. En la hora final, la espada que lo abatió no fue respondida con maldiciones, sino con la paz de quien confía en la justicia de Dios. Para los cristianos venideros, Santiago se convirtió en símbolo de entrega inmediata e irrestricta.
No hay registro de grandes discursos de despedida ni de intentos de defensa. Simplemente aceptó su destino, seguro de que la muerte no sería el capítulo final, sino la puerta hacia un encuentro con el Señor, a quien había servido con tanta pasión. Juan, hermano de Santiago, siguió un rumbo diferente al de los demás apóstoles. Es ampliamente reconocido como el autor del Evangelio según Juan, de las cartas que llevan su nombre y del libro de Apocalipsis. Era aquel que se recostaba sobre Jesús en la última cena, y a quien el Maestro le confió la misión de cuidar a María, la Madre del Señor. Ante las persecuciones que cegaron la vida de tantos apóstoles, Juan terminó siendo el único que, según la mayoría de las tradiciones, no sufrió el martirio propiamente dicho. Sin embargo, su longevidad no significa que viviera en paz. Hay relatos de que fue arrestado y exiliado en Patmos, una isla del mar Egeo, donde se vio obligado a realizar trabajos forzados. Allí habría recibido las revelaciones que componen el Apocalipsis. Algunas versiones, sin gran confirmación histórica, cuentan intentos de matarlo, como cuando habrían tratado de hervirlo en aceite sin éxito. Aunque estos relatos puedan incluir elementos legendarios, reflejan la reputación de Juan como un hombre cuya vida estuvo marcada por intervenciones divinas en medio de intentos violentos por silenciarlo. En el exilio de Patmos, Juan escribió a las comunidades cristianas exhortándolas a permanecer firmes en la fe. Vio la diseminación de herejías y la ambición de líderes que distorsionaban el Evangelio. Aún así, su tono se mantuvo tierno y firme. Hijitos, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Ese insistente enfoque en el amor como prueba de una fe auténtica constituye el punto álgido de sus cartas. Todo indica que Juan vivió hasta una edad avanzada, falleciendo posiblemente en Éfeso. Fue sepultado allí y su muerte no fue consecuencia de un acto persecutorio directo, sino de causas naturales, tras una vida larga de servicio y sufrimiento. No obstante, no debemos engañarnos pensando que su vida fue sencilla. Sobrevivir a sus compañeros y enfrentar la viudez de los lazos fraternos debió de ser un gran dolor. Vio morir a Santiago. Se enteró de las muertes violentas de Pedro y muchos otros. Cargó con el peso de ser el último testigo presencial de Cristo. Aunque no haya padecido el martirio, Juan no escapó a las aflicciones. Conoció prisiones, exilio y el dolor de la pérdida. Aún así, sus palabras finales rebosan esperanza y señalan el triunfo definitivo de Cristo en la historia humana. Su vida demuestra que hay muchas formas de morir un poco por el Evangelio, ya sea perdiendo comodidades, enfrentando soledad o renunciando a oportunidades mundanas. Si Santiago abrió el camino del martirio, Juan abrió el camino de la persistencia en un testimonio prolongado. Ambos hermanos, los hijos del trueno, fueron moldeados por el fuego de las pruebas, cada uno a su manera. Mientras uno fue decapitado prematuramente, el otro cargó con el peso de una larga existencia, escribiendo capítulos de la fe cristiana. Así, Juan nos enseña que la espera y la constancia pueden ser tan desafiantes como enfrentar
la muerte inmediata. Felipe, uno de los primeros llamados por Jesús, tiene pasajes destacados en los Evangelios. Estuvo presente cuando el Maestro multiplicó los panes y los peces para la multitud, y fue él quien expresó su preocupación. 200 denarios de pan no bastarían para alimentarlos. Era un discípulo realista, preocupado por la logística, pero también dispuesto a presentar personas a Cristo, como hizo con Natanael. Después de la ascensión de Jesús, Felipe se dedicó a la misión de evangelizar regiones que hoy forman parte de Turquía y otras zonas adyacentes. Algunas tradiciones lo ubican especialmente en Frigia, una región de Asia Menor, donde se establecieron comunidades cristianas desde muy temprano. Esa zona era conocida por sus cultos paganos, lo que generaba conflictos frecuentes con quienes predicaban sobre un Dios único encarnado en Jesús. Existen registros antiguos que afirman que Felipe fue asesinado en Hierápolis, posiblemente por crucifixión o lapidación. Según la versión más aceptada, habría entrado en confrontación directa con sacerdotes locales que, al sentirse amenazados en su autoridad, movilizaron a la población contra el apóstol. La ciudad de Hierápolis, hoy en territorio turco, está marcada por ruinas que atestiguan la presencia cristiana en una época muy remota. Algunas narraciones sugieren que la detención de Felipe estuvo relacionada con su predicación contra idolatrías específicas, como cultos que involucraban serpientes o deidades de la fertilidad. Esos temas tocaban tradiciones arraigadas y desafiaban los intereses religiosos y políticos. Cuando las autoridades vieron que la influencia de Felipe se expandía, tomaron medidas drásticas, lo arrestaron y lo ejecutaron. Felipe, que había aprendido a encontrar soluciones prácticas cuando los recursos parecían escasos, se vio frente a una situación irreversible. Aún así, hay relatos de que su testimonio final, incluso en medio del sufrimiento, llevó a algunos a cuestionar la ejecución y, con el tiempo, a convertirse. Este es un patrón recurrente en las historias apostólicas. Mientras más se intentaba silenciar a los predicadores del Evangelio, más personas se acercaban al mensaje. La muerte de Felipe invita a reflexionar sobre los riesgos de enfrentarse a sistemas idolátricos, sean los dioses paganos de antaño o los ídolos modernos que veneran el dinero, el poder o la fama. El apóstol nos recuerda que la verdad no siempre es acogida con agrado, pues amenaza intereses establecidos. Sin embargo, el auténtico cristiano se siente impulsado a testimoniar, no por arrogancia, sino por fidelidad a un llamado superior. Es interesante notar cómo la tradición cristiana honró a Felipe a lo largo de los siglos, viéndolo como alguien que supo poner la razón al servicio de la fe, presentando a las personas al Maestro sin titubear. Si hoy te sientes inseguro para anunciar un ideal contracorriente, recuerda a Felipe. Él no retrocedió, ni siquiera en medio de ambientes hostiles y con escasos recursos. En el momento decisivo, optó por la coherencia. Prefirió morir antes que negar la verdad que lo había transformado desde su encuentro con Jesús. Bartolomé, identificado por muchos como Natanael,
es recordado por la escena en la que Jesús lo elogia diciendo: «He aquí un israelita en quien no hay engaño». Eso sugiere que era un hombre íntegro, franco y sin dobleces. Aunque aparece pocas veces en los Evangelios, formó parte del grupo de los 12 y compartió momentos singulares como la pesca milagrosa y el testimonio de las enseñanzas de Cristo. Tras la resurrección, Bartolomé habría viajado por regiones de Oriente Medio y posiblemente de Asia, como Armenia e India. Según antiguas tradiciones, la tarea de llevar el Evangelio a tierras tan distantes era sumamente peligrosa, pues cada nación tenía sus propios dioses y códigos. Hablar de Jesús como el único camino chocaba de frente con creencias arraigadas durante siglos. Entre los relatos más impactantes se encuentra el de su martirio en Armenia o en la India, donde Bartolomé habría sido desollado vivo y luego decapitado. Esa sola imagen resulta difícil de soportar. Los historiadores señalan que, en ciertos castigos extremos, quitar la piel del condenado era la forma máxima de humillación y dolor. ¿Por qué tanto odio contra un hombre que solo predicaba paz y conversión? Muchos sostienen que la presencia de misioneros como Bartolomé amenazaba a líderes religiosos y políticos locales, porque cuestionaba la legitimidad de ídolos ancestrales y las jerarquías que estos sustentaban. Una fe que proclama la igualdad de todos ante un único Dios podía socavar sistemas de castas, la sumisión forzada o la explotación económica. La reacción fue la brutalidad, tratando de eliminar el mensaje junto con el mensajero. La posterior decapitación fue el acto final para asegurar que Bartolomé no pudiera resucitar, o al menos para que no se le vinculara simbólicamente con una nueva vida. Sin embargo, como sucede en casi todos los relatos de martirio, la violencia no impidió que la semilla del Evangelio diera fruto. Tras su sacrificio, surgieron comunidades cristianas que permanecieron firmes, asumiendo el compromiso legado por los apóstoles. Cuando pensamos en la muerte de Bartolomé, comprendemos la magnitud del coraje necesario para adentrarse en sociedades extrañas y defender convicciones que la cultura local consideraba una amenaza. Este ejemplo nos plantea la pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando nuestra fe o incluso nuestros valores morales se ven cuestionados? ¿Cederíamos o lo arriesgaríamos todo por la verdad que profesamos? La historia de Bartolomé también resalta la importancia de la autenticidad, tal como Jesús señaló en su carácter. Quizás este apóstol enfrentó a las autoridades locales sin subterfugios, proclamando públicamente lo que creía verdadero, aún consciente del peligro. Esa sinceridad radical puede llevar a consecuencias crueles, pero también abre la posibilidad de una vida sin máscaras, transparente y plenamente entregada. Así, Bartolomé, con su muerte sobrecogedora, deja un legado que desafía cualquier noción de fe a medias. Demostró que, al descubrir un tesoro de valor incalculable, no hay dolor que pueda disuadir de conservarlo hasta el final. En última instancia, la memoria de su martirio permanece como un símbolo de fidelidad
que prevalece frente a toda forma de intimidación o violencia. Mateo era el recaudador de impuestos, identificado en los evangelios como Leví en algunos pasajes. Trabajaba para el sistema fiscal romano, lo que lo convertía en alguien mal visto por sus contemporáneos judíos, pues cobrar tributos a su propio pueblo para el invasor romano se consideraba una traición. Aun así, Jesús lo llamó, y en lugar de desprecio, Mateo experimentó una acogida transformadora. Esa invitación cambió su vida. Mateo abandonó la oficina de recaudación y se convirtió en un discípulo fervoroso. Con el tiempo, sería el autor de uno de los evangelios que llevan su nombre, en el que muestra gran interés en conectar las profecías del Antiguo Testamento con la vida de Jesús. Quería mostrar a los lectores judíos que el Maestro cumplía las Escrituras y era, de hecho, el Mesías prometido. Tras la resurrección de Cristo, Mateo emprendió viajes misioneros por regiones como Etiopía, Persia y posiblemente otros lugares. En cada uno se enfrentaba a creencias locales y a sociedades que a menudo ni siquiera habían oído hablar del Dios de Israel. Hablar de un Dios que toma forma humana y entrega su propia vida para redimir pecados, no solo era una curiosidad, sino una amenaza para las estructuras religiosas de la época. Existen relatos divergentes acerca de las circunstancias exactas de su muerte. Algunas fuentes indican que Mateo fue martirizado en Etiopía, posiblemente con golpes de espada, mientras que otras sitúan su fin en otra región, pero igualmente de manera violenta. Lo cierto es que la tradición cristiana coincide en afirmar que encontró la muerte a causa de la persecución, por no renunciar a predicar lo que había escrito en su evangelio. Para Mateo, que antes servía al Imperio Romano recolectando impuestos, el compromiso misionero fue un giro total en sus prioridades. Antes, su objetivo era recaudar fondos para los dominadores. Ahora trabajaba para un reino espiritual que prometía libertad y salvación para todos. Ese camino paradójico refleja el poder de la gracia. Alguien considerado traidor se convirtió en voz de reconciliación y valentía. La muerte de Mateo nos invita a pensar, ¿hasta dónde llegaríamos para defender el mensaje que hemos adoptado? Tal vez tuvo la opción de volver a su antigua vida, obteniendo ingresos y seguridad, pero escogió un destino incierto, viviendo de la providencia divina y de la hospitalidad de los conversos. En algún momento, esa elección desembocó en su ejecución. No podemos pasar por alto que Mateo, como escritor del Evangelio, fue responsable de registrar enseñanzas centrales de Jesús que siguen configurando la fe de millones. El Sermón del Monte, la llamada Gran Comisión y tantos episodios cruciales están en sus páginas. Sus palabras han llegado a generaciones muy lejos de las fronteras que él mismo recorrió. Así, cuando reflexionamos sobre el martirio de Mateo, recordamos que la muerte no puso fin a su legado. Muy al contrario, sus escritos siguen vivos y su decisión valiente de perseverar hasta el final nos desafía a replantearnos cuánta seguridad estamos dispuestos a sacrificar por lo que creemos. Ojalá que al contemplar su ejemplo, valoremos el mensaje que él plasmó y que hoy está en nuestras manos. Tomás, a quien a menudo se le llama Dídimo,
que significa gemelo, quedó marcado por el episodio de la duda. Declaró que solo creería en la resurrección de Jesús si veía las marcas de los clavos en sus manos y ponía su dedo en el costado herido. Cuando Jesús se apareció y lo invitó a tocar sus heridas, Tomás exclamó: «Señor mío y Dios mío». Ese momento simboliza el paso de la incredulidad a la adoración más profunda. La misma sinceridad que lo llevó a cuestionar, lo impulsó luego a convertirse en uno de los apóstoles más decididos. Antiguas tradiciones afirman que Tomás viajó hacia el este, predicando en zonas que hoy corresponden a Irán e Irak, y extendiendo su labor hasta la India. Aún hoy existe una comunidad cristiana en la India que reclama sus raíces en la misión de Tomás. Según muchos relatos, Tomás encontró la muerte en la India. Allí habría confrontado a dirigentes religiosos locales y despertado la furia de algunos nobles por su predicación monoteísta. Las versiones más aceptadas afirman que Tomás fue atravesado por lanzas. Algunos detallan que varias lanzas perforaron su cuerpo a la vez, en una ejecución que simbolizaba el rechazo de ese grupo a sus palabras. Podemos imaginar el impacto de ese desenlace en la comunidad que él ayudó a formar. El apóstol que explicaba pacientemente el mensaje de Cristo, el mismo que en otro tiempo había tocado las heridas del resucitado, ahora sentía las lanzas en su propia carne. Sin embargo, como en todos los martirios apostólicos, su sacrificio no fue en vano. La fe que predicaba permaneció viva y se transmitió de generación en generación. La historia de Tomás nos lleva a reflexionar sobre la importancia de preguntar y de ver nuestras dudas respondidas. Jesús no lo condenó cuando expresó su inseguridad, sino que le dio la oportunidad de comprobar la realidad de la resurrección. Ese episodio muestra que la fe cristiana no exige una adhesión ciega, sino que invita a un encuentro personal con Cristo vivo. En su martirio, Tomás demostró que sus dudas iniciales se habían transformado en convicción inquebrantable. El hombre que dijo: «No lo creeré mientras no toque», ahora estaba dispuesto a entregar la vida por aquello que no solo había visto, sino que había experimentado en lo más profundo de su ser. Ese es el poder de una fe basada en la experiencia y en la verdad, no solo en tradiciones heredadas. Si nos miramos a nosotros mismos, notaremos que todos albergamos cierta cuota de incertidumbre. Tal vez no pidamos ver las llagas de Jesús, pero dudamos de su presencia en medio de nuestras crisis. Al igual que Tomás, podemos buscar confirmación, y esa búsqueda sincera puede llevarnos a una relación profunda con Dios. El testimonio final de este apóstol, marcado por las lanzas, prueba que la duda puede convertirse en la fuerza de la confianza. Y esa confianza es la que nos sostiene cuando se alzan fuerzas contrarias para derribarnos. Santiago, hijo de Alfeo, aparece en los evangelios como uno de los 12, pero no recibe tanta atención como Pedro, Juan o incluso Tomás. A menudo se le llama Santiago el Menor para diferenciarlo de Santiago, hijo de Zebedeo, y queda en segundo plano. Aún así, formó parte del círculo más cercano de Jesús,
y presenció enseñanzas y milagros que marcaron su vida para siempre. Tras la ascensión, Santiago, hijo de Alfeo, se involucró en la evangelización, posiblemente en regiones cercanas a Jerusalén y luego en zonas más alejadas. Hay poca información sobre sus viajes misioneros. Algunas tradiciones señalan que predicó en Egipto o en otras partes del norte de África. En cualquier caso, es probable que su actividad no haya sido tan destacada como para figurar con mucho detalle en los registros oficiales. El martirio de Santiago el Menor también es incierto. Una versión muy difundida asegura que lo arrojaron desde el pináculo del templo en Jerusalén y, tras sobrevivir a la caída, lo apedrearon hasta matarlo. Otra versión indica que, al ser sorprendido predicando el Evangelio, fue ejecutado sin contemplaciones. Es posible que ambas narraciones reflejen la brutalidad de la época, donde la lapidación era un castigo frecuente para quienes desafiaban las normas religiosas. Existe también la posibilidad de que la historia de Santiago el Justo, líder de la iglesia en Jerusalén, se haya mezclado con la de Santiago, hijo de Alfeo. Algunos creen que se trata de la misma persona, mientras que otros los diferencian. Lo cierto es que, en cualquiera de los casos, hablamos de un hombre de fe profunda que persistió hasta el final sin buscar protagonismo, pero sin ceder en su convicción. Es significativo notar cómo Santiago el Menor, pese a ser menos citado, cumplió un llamado que no dependía de la fama ni del reconocimiento. No necesitaba ser el portavoz oficial del grupo ni escribir un evangelio para ser fiel. Le bastaba la certeza de que había sido elegido por Cristo y comisionado para difundir la palabra. Esa discreta fidelidad sigue resonando. No todos los siervos son líderes reconocidos, pero todos son esenciales en la historia divina. La muerte violenta de Santiago el Menor demuestra que la persecución no discriminaba entre los más o menos famosos o influyentes. Cualquier apóstol se convertía en blanco si rompía con las creencias tradicionales y ponía en riesgo el poder político o religioso. Aún así, él no retrocedió. En cierto sentido, esta figura silenciosa y resuelta nos anima a mantenernos firmes, aunque no tengamos reflectores que iluminen nuestra actuación. Al pensar en la muerte de Santiago, recordamos la enseñanza de Jesús sobre el valor de cada discipulado. Puede que nuestra misión se desarrolle tras bambalinas, lejos del escenario principal, pero al final, lo que importa es la integridad de la entrega. Santiago, hijo de Alfeo, fortalece a todos aquellos que sirven en silencio, sin perseguir aplausos, pero con un corazón sincero, dispuestos incluso a sacrificar la vida si llegara el momento. Judas Tadeo, también llamado Lebeo en algunos textos, a veces es confundido con Judas Iscariote por quienes no conocen bien la diferencia. Sin embargo, las Escrituras indican que se trata de otro discípulo y no del traidor. Aparece poco en los relatos evangélicos, pero la tradición lo reconoce como el autor de la Epístola de Judas, un texto breve pero contundente que advierte contra los falsos maestros y anima a la perseverancia en la fe. Tras la ascensión de Jesús, Judas Tadeo habría unido fuerzas con Simón el Celote para llevar el Evangelio a tierras remotas, posiblemente Mesopotamia y Persia. En esas regiones, las antiguas deidades zoroástricas y otras creencias milenarias
creaban una atmósfera de fuerte oposición a cualquier doctrina extranjera, sobre todo a aquella que proclamaba la encarnación y la resurrección de un Dios hombre. Las historias sobre su martirio difieren, pero la versión más común indica que murió violentamente, a golpes de garrotes o junto a Simón en alguna zona de la Persia de entonces. El motivo de su ejecución habría sido el rechazo tajante de las autoridades locales al ver que crecía el número de conversos. En un lugar donde la fe estaba ligada a las instituciones políticas, cualquier revolución espiritual era vista como una amenaza. La asociación de Judas Tadeo con Simón en la misión y en el martirio muestra la importancia de la comunión, incluso ante escenarios hostiles. No actuaron aisladamente. Caminaron juntos, se fortalecieron mutuamente y afrontaron la muerte con la unión de quienes comparten una misma convicción. A lo largo de la tradición cristiana, esta dupla se convirtió en símbolo de evangelización valerosa y leal. La epístola de Judas, atribuida a este apóstol, incluye exhortaciones enérgicas sobre la necesidad de conservar la pureza de la fe y no ser engañados por maestros astutos que esparcen doctrinas falsas. El hecho de que él mismo muriera por estas verdades demuestra que sus palabras no eran teoría abstracta, sino convicciones profundas, confirmadas por la entrega total. Para nosotros, que leemos estos relatos tantos siglos después, surge la pregunta: ¿cuántas veces abandonamos nuestros principios ante la más mínima presión social? Judas Tadeo no cedió, ni siquiera cuando esa presión suponía una muerte cruel. Esto significa que veía algo infinitamente más valioso que la vida terrenal, algo que podría resultarnos misterioso si no vivimos la misma fortaleza de fe. Al igual que otros apóstoles poco visibles en el Nuevo Testamento, Judas Tadeo demuestra que la grandeza no depende de los reflectores, sino de la fidelidad. Al ser golpeado, selló su compromiso con el mensaje del Señor al que servía. Y de algún modo, ese testimonio sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que la verdad no desaparece con la muerte del mensajero. Muy al contrario, se fortalece y alcanza nuevos corazones. Simón, llamado el Celote, posiblemente perteneció a un grupo que anhelaba la liberación política de Israel del yugo romano. Los celotes eran conocidos por su postura radical, llegando incluso a respaldar acciones violentas contra los opresores. Cuando Simón se unió a Jesús, tuvo que reformular toda su idea de revolución. El reino anunciado por el Maestro no se manifestaba mediante espadas ni enfrentamientos militares. Ese cambio de perspectiva no disminuyó la pasión de Simón, sino que la reorientó. Se convirtió en un apóstol ferviente, llevando su fuego revolucionario a la misión de transformar vidas y corazones. Según los relatos, Simón predicó en varias regiones, enfatizando siempre la urgencia de reconocer a Jesús como el Rey verdadero, por encima de cualquier poder terrenal. En algún momento formó equipo con Judas Tadeo y ambos salieron como misioneros. Se cree que viajaron a Persia,
donde la predicación cristiana se encontró con las religiones ancestrales, reacias a aceptar la existencia de otro Dios junto a sus deidades locales. Ese choque de credos derivó en una persecución rigurosa, y Simón, acostumbrado al espíritu celote de oponerse a la opresión, no se doblegó ante las amenazas. La tradición más afianzada dice que Simón fue martirizado junto con Judas Tadeo. Ambos fueron víctimas de una reacción violenta al avance del cristianismo. Algunos relatos hablan de sierras, hachas o lanzas empleadas en la ejecución. El pueblo local o las autoridades implicadas habrían visto en el testimonio de ellos no solo un mensaje espiritual, sino un peligro político que podía desestabilizar el orden social. Resulta fascinante comprobar cómo Simón, que antes pudo haber recurrido a la violencia para imponer cambios, aceptó morir sin caer en la tentación de contraatacar. Eso muestra cuán profundamente lo transformó la enseñanza de Jesús, quien convirtió su visión del mundo de una rebelión armada a una entrega por amor. La mayor prueba de fuerza no provino de las armas, sino de la disposición a amar y anunciar la verdad hasta el último aliento. La muerte de Simón nos recuerda que el Evangelio no se ajusta a los patrones humanos de poder, sino que subvierte nuestras expectativas. Un excelote que clamaba por la independencia de Israel halló en Cristo la auténtica libertad, que no se asegura con espadas, sino con la cruz. Y paradójicamente, ese símbolo de sufrimiento y muerte se convirtió en la máxima expresión de amor. En nuestra vida cotidiana, es frecuente que deseemos imponer nuestras convicciones a la fuerza o mediante la coacción. Pero Simón nos muestra que la revolución del reino de Dios acontece en el corazón. Aunque el martirio parezca una derrota, el testimonio permanece. Si hoy enfrentas luchas internas o externas que exigen firmeza, recuerda que la historia cristiana pasa por el servicio y la entrega, no por el dominio o la violencia. Judas Iscariote es la figura más trágica entre los apóstoles. Se le conoce por haber traicionado a Jesús, entregándolo a las autoridades a cambio de 30 monedas de plata y señalándolo con un beso en el huerto de Getsemaní. Las razones que llevaron a Judas a tal acto siguen siendo materia de debate. Codicia, frustración política o una combinación de factores que desembocaron en la traición más célebre de la historia cristiana. Tras el arresto de Jesús, Judas cayó en la cuenta de la gravedad de lo que había hecho. El Maestro fue condenado, burlado y finalmente crucificado. Preso de culpa y desesperación, intentó devolver las 30 monedas, pero los sacerdotes se negaron a recibirlas. Sintiendo que no tenía salida, decidió poner fin a su propia vida. Las Escrituras relatan que se ahorcó, mientras que el libro de los Hechos presenta una versión en la que cae y su cuerpo se rompe. Ambas versiones podrían complementarse o referirse a tradiciones distintas de un mismo desenlace. A diferencia de los demás apóstoles, Judas no enfrentó el martirio. Su fin fue el suicidio, motivado por la conciencia de haber traicionado al hombre que tanto lo amó.
Esta tragedia ilustra lo que puede suceder cuando nos alejamos de la posibilidad del arrepentimiento genuino. El dolor del remordimiento lo consumió de modo irreversible, o al menos él no buscó la reconciliación que, por ejemplo, encontró Pedro después de negar a Jesús. Así, mientras los otros apóstoles murieron predicando la fe que abrazaron, Judas Iscariote abandonó el mundo cargando la culpa de haber traicionado al inocente. Su historia nos recuerda que la línea entre seguir la luz y ceder a las tinieblas es más delgada de lo que creemos. Cuando contemplamos en conjunto las muertes violentas de los apóstoles, percibimos una paradoja. Hombres sencillos que podrían haber optado por la seguridad y la estabilidad, prefirieron afrontar suplicios atroces para conservar la integridad de su mensaje. En un mundo donde la autopreservación parece ser la ley suprema, ¿por qué entregaron voluntariamente la propia vida? Esta paradoja se resuelve en parte gracias a la certeza de que la muerte no sería el final, sino el paso a una vida plena junto al Maestro resucitado. La esperanza en la resurrección y en las promesas de Jesús sobre el reino eterno alimentó sus corazones con un coraje inusual. Esa esperanza no era meramente teórica. Se apoyaba en la experiencia personal de haber visto con sus propios ojos al crucificado resucitado. Otro factor clave fue el poder transformador del amor. Al experimentar el amor que Cristo demostró en la cruz, estos discípulos entendieron que la respuesta al odio y a la violencia no podía ser más odio, sino el sacrificio. Así, cada uno de ellos, a su manera, participó simbólicamente del camino recorrido por Jesús. Si el Maestro murió en la cruz por amor, sus siervos estaban dispuestos a morir por esa misma causa de redención. También está la dimensión comunitaria. Los apóstoles sabían que su testimonio era fundamental para afianzar la fe de los nuevos conversos esparcidos en las ciudades del imperio. Si ellos negaban su fe, ¿qué sucedería con quienes se inspiraban en sus palabras? La responsabilidad hacia la comunidad cristiana, unida a la conciencia de que transmitían un tesoro divino, superó el instinto de huir. Su sacrificio sirvió de semilla que hizo germinar más y más creyentes. No podemos ignorar el efecto de las persecuciones. Para el Imperio Romano, el cristianismo parecía una amenaza, pues predicaba un reino que trascendía el poder de César. Para las religiones locales, significaba la caída de dioses e ídolos milenarios. La reacción conjunta de exilios, prisiones y muertes buscaba sofocar lo que se consideraba peligroso. Sin embargo, ese intento de represión se convirtió en propaganda involuntaria. El valor de los mártires impresionaba incluso a sus verdugos. En el plano personal, cada muerte refleja un nivel de entrega que desafía la lógica humana. ¿Cuántos de nosotros soportaríamos torturas o crucifixiones por algo en lo que no creemos absolutamente? Parece poco probable que todo un grupo aceptara padecer si no existiera un sostén real que superara la mera convicción mental. Reflexionar sobre el valor del martirio no es exaltar el dolor ni glorificar el sufrimiento como un fin en sí mismo. El martirio cristiano siempre se ha entendido como un testimonio de fe inquebrantable
ante fuerzas que pretenden destruirla. Es un recordatorio de que la verdadera libertad surge cuando la persona descubre algo más grande por lo que vivir y, si fuera necesario, por lo que morir. Así, cada uno de estos apóstoles, con sus personalidades únicas, escribió un capítulo en la historia universal de coraje y trascendencia. Ante tantas narraciones de persecución y muerte, podríamos preguntarnos, ¿qué relevancia tiene esto en nuestra vida actual, marcada por desafíos distintos, pero aún llena de injusticias, dudas e inseguridades? La respuesta brota del corazón de cada ejemplo apostólico. Cuando la fe está arraigada en algo superior a lo que vemos, encontramos sentido incluso en los escenarios más oscuros. Los 12 hombres que siguieron a Jesús no eran superhéroes libres de errores. Pedro lo negó 3 veces. Tomás dudó. Judas Iscariote traicionó. Juan y Santiago pidieron venganza contra un pueblo. Mateo era despreciado por recaudar impuestos. Cada uno cargaba sus propios errores, contradicciones y expectativas humanas frustradas. Sin embargo, todos, salvo quien se perdió en la culpa, redirigieron sus debilidades al encuentro con la gracia divina. Las muertes de casi todos ellos fueron tan intensas que podrían parecer, a primera vista, tragedias sin sentido. Pero a la luz de la resurrección, cada sacrificio cobró una perspectiva de eternidad. En el cristianismo, la cruz no es derrota, sino un triunfo encubierto. Esa lógica invertida desafía nuestros patrones y muestra que el poder de Dios se hace pleno en la debilidad humana rendida al amor. Si hoy atraviesas un valle de sombras, tal vez una enfermedad incurable, una crisis familiar insoportable o un tormento interior, mira el ejemplo de los apóstoles. Ningún dolor los hizo retroceder porque tenían la seguridad de que existe una esperanza mayor que el sufrimiento. Creían que las promesas de Jesús no eran meros discursos religiosos, sino la verdad que trasciende el tiempo. También podemos extraer de estos relatos la enseñanza de que ninguna vocación se sostiene en solitario. Pedro tenía a Andrés a su lado, Santiago tenía a Juan, Judas Tadeo tenía a Simón. Vivían en comunidad y, pese a dispersarse, sabían que no estaban solos en la batalla de la fe. En un mundo marcado por el individualismo, la comunión cobra aún más importancia. No estamos llamados a afrontar las tempestades sin ayuda. Cada capítulo de esta larga historia enfatiza que la gracia no elige a perfectos, sino que santifica y capacita a los imperfectos. Un celote, un recaudador de impuestos, pescadores rudos y hasta uno que albergaba serias dudas. Todos fueron transformados desde adentro. En tiempos en que muchos juzgan el valor ajeno por la apariencia, los errores pasados o el estatus social, recordar que Dios hace cosas grandes mediante instrumentos frágiles nos renueva la esperanza. Aunque la persecución haya sido cruel, los apóstoles legaron una herencia de fe que todavía cruza continentes. Si no se hubieran entregado tanto, quizás el cristianismo no habría sobrevivido a los primeros siglos. Así, cada gota de sangre y cada lágrima contribuyó a expandir un mensaje que hasta hoy
consuela corazones e inspira transformaciones personales. Si estas historias tocaron tu corazón, tal vez sea el momento de dar pasos concretos en tu propia trayectoria. Ya no vivimos bajo el Imperio Romano, pero el mundo contemporáneo sigue presentando desafíos y presiones contrarias a la autenticidad de nuestra fe y de nuestros valores. ¿En qué áreas de tu vida necesitas el coraje apostólico para avanzar? Tal vez sea la hora de abrir el corazón para la reconciliación en casa, renunciar a un hábito que te aleja del propósito divino, o finalmente compartir la esperanza que llevas dentro con alguien que anda en tinieblas. Recuerda que los apóstoles eran personas comunes, pero lograron grandes obras porque se apoyaron en el poder de Dios y en la comunión entre ellos. Sea cual sea la dificultad que te aguarde, fortalece tus convicciones, evocando el testimonio de quienes, en medio del dolor, se mantuvieron firmes en la fe. No necesitas enfrentar leones en el Coliseo, ni ser crucificado para demostrar tu fidelidad. Pero sí puedes encarar las batallas cotidianas con la misma firmeza de propósito. Si esta lectura te ha animado, compártela con alguien que necesite una palabra de esperanza. De este modo, aunque el tiempo pase y los imperios caigan, la llama que encendieron los apóstoles seguirá brillando,